esta hora en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias porque nos das esta oportunidad, privilegio de estar en tu casa. Bendice, Señor, este tiempo con tu presencia, sea tu gracia, tu sabiduría fluyendo, Dios, que pueda ser un instrumento útil en tus manos y que tu palabra, Señor, obre en cada corazón de mis hermanos que están aquí, mis hermanos que están a la distancia, sean bendecidos a través de tu palabra. Guíanos, Señor, a través de ella y que tu Espíritu Santo la aplique conforme a la necesidad de cada vida, de cada corazón esta noche. Gracias por este tiempo, por este día, Dios, de victoria y de bendición en tu nombre. Amén, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede sentarse, hermano? Mire, vamos a abrir la Biblia ahí en Santiago capítulo 1. Recuerde que estamos en esta epístola de Santiago. Y pues estamos en el capítulo 1. Vamos avanzando poco a poco en este capítulo que todavía nos falta algunas semanas para poder terminar este capítulo 1. Pero qué bendición poder disfrutarlo. Poder comerlo así calmadamente, esta palabra de nuestro Dios. Entonces vamos a leer, nos quedamos en el capítulo 1, versículo 8. Ese no lo vimos la semana pasada, que era hasta donde dimos lectura el miércoles pasado, y veíamos, hermano, que cuando estemos dentro de una prueba, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor, hermano? Cuando estás metido en una prueba que no sabes, no entiendes, como decimos aquí en México, no le llamamos ni pies ni cabeza. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué aprendimos en la lección pasada? Pedirle a Dios sabiduría. Pedirle a nuestro Dios sabiduría. Y ese pedir a Dios, hermano, Dios nos va a dar en abundancia, dice la palabra, y sin reproche. Pero, había un pero, tenemos que pedir sí, vamos a pedir sabiduría, pero vamos a pedirlo con fe. Muy bien, hermana. Palomita. Sí, está bien, Palomita. Ahorita te voy a poner una estrellita. Entonces tenemos que pedir sabiduría a Dios, pero pedirlo, dice la Biblia, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a ¿qué, hermano? A la onda del mar, a esas olas, ¿verdad? Que se mueven así como ondas, que van de un lado a otro, agitados, y así es aquel que no tiene la fe para pedir a nuestro Dios la sabiduría. Y dice la Escritura, el versículo 7 dice: no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces el versículo 7 nos dice que no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que lo haga sin fe, hermano, pues no va a recibir del Señor nada. Y luego el 8 dice: el hombre de doble ánimo. Ese hombre de doble ánimo, aquí nos está hablando, hermanos, de que tenemos que pedirle también a Dios, estamos en ese mismo tema, sin dudar, porque si no vamos a mostrar que somos hombres o mujeres de doble ánimo. Ese doble ánimo es como estar a la mitad del camino entre la fe, o sea, le creo a Dios, y la incredulidad, o sea, no le creo. La persona de doble ánimo está describiendo a esa persona que cree en Dios en ciertas ocasiones, pero deja de confiar en Dios en el momento que se presentan las pruebas. Si decimos, no, es que yo confío en Dios, pero llega la prueba y ya no confía en el Señor, ya no cree en Dios. Entonces está ahí. Ese doble ánimo nos habla de una persona que mira en dos direcciones. ¿Le creo
no le creo. Confío e incredulidad. Entonces está ahí indecisa, es una persona indecisa a la hora de tomar decisiones, es inestable, es inseguro. Inclusive un comentarista llegó a decir, esa persona de doble ánimo significa dos almas. Dos almas. El doble ánimo literalmente significa dos almas, enfocada en las cosas de la tierra, del mundo, y en las materiales, y enfocado en lo espiritual, enfocado en el creer y luego no le cree. O sea, ahí está indeciso entre le creo, sí le creo, pero no. Recuerde que es el tema que estamos hablando. Entonces, esa persona de doble ánimo, así está, hermanos. Le cree y no le cree. Duda, confía, pero es la descripción de esa persona que dice que confía en Dios, pero llega la prueba ahí, no confía, no le cree al Señor, no confía en Dios. Amén. Esa es la persona de doble ánimo. Y una persona así, dice la Biblia, es inconstante en todos sus caminos. Podría ser Santiago, es inconstante en la fe, pero así ha sido, o sea, en todos sus caminos, siempre es inconstante. No nada más en esto. Si una persona es inconstante en eso, hermanos, es en todos sus caminos, dice la Biblia. Y la palabra inconstante nos habla y significa infiel. Aquí en este versículo, infiel. Y es algo bien duro, hermanos, hablar de un creyente infiel. ¿Por qué? ¿En qué sentido en este momento, en este versículo? Porque no se apega a lo que dice, no lo sostiene, hermanos. En un momento dijo él, yo voy a esperar, voy a confiar en el Señor, y después dice, no, creo que no voy a esperar, creo que no voy a confiar. Entonces eso lo hace ser un creyente infiel, un creyente inestable, que pasa del creer a la duda. ¿Sí? Esa es la idea de este versículo, hermano. Una persona que duda es una persona de doble ánimo, que es inconstante, que no es fiel a lo que dice, porque no es lo que está haciendo. No está respaldando su hablar o su creer con lo que acciona. Entonces es un creyente que duda, un creyente volátil, ligero como el vapor, ¿verdad? Entonces esa es la idea que nos da este versículo número 8, que nos faltó terminarlo en la clase pasada. Pero vamos a leer ahora del versículo 9 al versículo 12. Estamos en el capítulo 1 para nuestros hermanos que van llegando o que se están conectando. Vamos en Santiago capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 12. Amén. Dice la Escritura: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Y vamos a tratar de ver todos estos versículos, hermano, el tema que está tratando estos pasajes. Mire, una pregunta. ¿Podrá ser probada nuestra fe? Porque recuerden que el tema que estamos hablando es el creyente siendo probada la fe. ¿Podrá ser probada nuestra fe por una situación económica, hermanos? ¿O a través de una situación económica? ¿Usted qué piensa? Sí. No lloren, no lloren. Exactamente. Aquí en Santiago nos habla tanto de alguien, porque mire, cuando dice el hermano que es de humilde condición,
perdón, que es de humilde condición, está hablando de una persona que no tiene recursos, no es de una persona que es humilde el hermano, no, está hablando de los recursos. Entonces es una persona humilde, una persona pobre. En la 1909, si alguien puede buscar esta versión, dice algo así como que de baja suerte o algo así, ¿no? Ahorita si alguien lo puede leer. Pero cuando habla de humilde condición es en lo económico. Entonces, nuestra fe puede ser probada en alguna situación o a través de alguna situación económica, hermanos. La respuesta es un sí. Y yo creo que muchos de los que estamos aquí, nuestros hermanos que están a la distancia, lo han pasado, hermanos. Y puede ser, como dijo el pastor ahorita, en la pobreza o en la riqueza. De las dos maneras. Y ahorita lo vamos a ir viendo. Pero qué difícil cualquiera de las dos situaciones. Aunque usted diga, no, pues yo prefiero tener dinero. Pero hermano, es difícil en las dos situaciones. Perdón. Pero mire, pensemos en un ejemplo bíblico. No nos vamos a meter muy a fondo, pero pensemos, o recuerda usted a alguien que tuvo mucho dinero, que era muy rico y que fue probado por Dios. Perdón. ¿Quién? Job. Otra palomita, hermana. Se va a ganar un dogo. Ay, perdón. Job, hermano, es un ejemplo de alguien que tuvo y que luego no tuvo nada. Es un ejemplo bastante fuerte el de Job, pero hablando en cuanto a lo económico, Job tenía muchos recursos, hermano, muchísimos recursos. Era el hombre, yo creo, más rico en ese tiempo. Ahorita no sé quién sea el hombre más rico, pero en aquellos tiempos era llamado Job. Y él creía en Dios, él amaba a Dios, Job, hermanos. Y mire, vamos a Job capítulo 1. No vamos a adentrarnos mucho, pero quiero que vea las riquezas que tenía Job y cómo su fe fue probada. Job era riquísimo, hermanos. Capítulo 1 de Job, versículo 14 al 19. Ahí podemos ver todo lo que Job tenía. Y lo que yo quiero ver es todas las riquezas, materialmente hablando, que Job tenía, hermano. Y pues podemos medirlo. Aquí no van a venir cantidades de dinero, pero sí viene todo con lo que él contaba. Mire, ahí en el versículo 3, ahí viene una lista de cosas que él tenía. Y quise buscar un poquito, más o menos, es un cálculo de cuánto tendría más o menos en estas cosas Job. Fíjese, dice, su hacienda, capítulo 1 de Job, versículo 3, su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, o sea, era el más rico. Aproximadamente ahorita, es un aproximado, yo sé que varían mucho los precios, todo, pero más o menos 7,000 ovejas. Cada oveja, ahorita aproximadamente, calcúlele $200 por cada una, por cada oveja. Alguien que tenga ahí calculadora. Estamos en matemáticas. Todos, no. Matemáticas no. Miren, 7,000 ovejas aproximadamente, les digo, pueden encontrar y variar otros precios, pero vamos a más o menos, ahí a la mitad. 7,000 ovejas, $200 cada una. ¿Cuánto es? $1,400,000. $1,400,000. Puras ovejas. Tenía 3,000 camellos, aproximadamente $300 cada uno. 3,000 camellos.
300 cada uno. Sí, sin árabe. $900,000 en los camellos. Y pues sirven como medio de transporte y todo eso, ¿no? 500 yuntas de bueyes a $3,000 cada yunta. O sea, 3,000 por 500. $1,500,000. 500 asnas, aproximadamente cada una $1,000. Fíjese, solo en instrumentos de trabajo, como son los camellos, las ovejas, todo esto que hemos mencionado, que lo dice la Biblia en el versículo 3, si usted lo suma, solamente en esas cosas, Job poseía, y es un aproximado, no es de que, la pastora dijo que Job tenía esto, es un aproximado para que nos demos una idea, pero aproximadamente Job poseía más de $4.3 millones en estos instrumentos de trabajo, porque eran pues los camellos, las ovejas. Ya saben que las ovejas pues dan lana, carnita. Los camellos, ¿verdad?, para la carga, las yuntas para trabajar las tierras, las asnas para cargamentos. Pero aproximadamente $4.3 millones tenía Job. Ahora, piensa en la cantidad de espacio, de tierras que tenía para poder tener todos esos animales. Eso sí no sé cuánto. Pero imagínese toda la cantidad de tierra que tenía este hombre y luego la cantidad de productos que esos animales le producían. ¿Se había puesto a pensar en todo eso de cuánto Job tenía? Todos los productos que le daban esos animales aparte, los frutos de sus árboles, tantas y tantas cosas que podemos mencionar. Y dice que tenía muchísimos criados. O sea, Job era millonario, hermanos. Muy, muy rico, Job. Pero dice la Escritura, ahí en ese capítulo 1, dice la Biblia, del versículo 14 al 19, comienzan a pasarle a Job calamidades, a ser probada su fe, hermano. Y dice, nomás lo voy a leer el 14, dice, y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y comienzan las calamidades a Job. Ahí le dicen que vinieron sobre los bueyes, sobre los asnos y sobre los criados. Y luego en el 16 dice que quemaron las ovejas, y en el 17 habla de los camellos, los 4 cosas que habíamos evaluado ahorita. Todo lo perdió. Venían y le daban una mala noticia, y dice la Biblia, todavía estaba hablando cuando ya venía el otro y le traía la otra mala noticia. Y lo estaba terminando de hablar y venía el otro y le dijo, tus hijos también. Dicen los comentaristas que aproximadamente en ese lapso de que le dieron todas esas malas noticias, calamidades, en menos de 10 minutos, aproximadamente. Como en 10 minutos, una calamidad tras otra le llegó a Job, las noticias, porque dice, todavía no terminaba de hablar el que le estaba dando, y venía otro y le daba la otra mala noticia de lo que había sucedido. Entonces, Job, hermanos, era muy rico en lo material, en lo familiar, tenía sus hijos. Y este es el modelo de una buena vida. Pero a la vez, Job es un recordatorio de lo frágil que somos, hermano. De lo frágil que somos nosotros y de lo frágil que son las riquezas, las cosas materiales.
En un instante puedes perderlo todo. Si le pasó a Job, imagínense, todo lo que tenía y todo así en 10 minutos le llegó la noticia de que había perdido todo lo que él poseía, hermano. El hombre más rico del mundo pasó a ser aquel que lo había perdido todo, hasta las amistades, porque los amigos de Job, hermanos, ¿quién quiere esos amigos? Mejor allá de lejos, porque lo acusaban de todo, hermano. En lugar de apoyarlo, levantarlo, lo acusaban. Y Job, hermanos, en un momento perdió todas las riquezas, todo lo que con lo que él contaba. Fue una pérdida muy, muy fuerte, hermanos, pero que él pudo decir en el versículo 21, fíjese qué tremendo este hombre. Dice el 20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es un versículo muy usado por los cristianos, pero hermano, cuando lo vives, qué fuerte. Pero qué convicciones de Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y alabó a nuestro Dios. Ahora, hermanos, Santiago nos está aquí y él está escribiendo recuerde que él está escribiendo a las tribus de los hebreos que habían sido, a los hebreos que habían sido dispersados por todo el imperio romano. Y estos hermanos habían sido dispersados por causa de persecuciones, por causa de Cristo. Muchos habían perdido casas, habían perdido sus recursos. Y es a estos hermanos a los que Santiago les está hablando, hermano. Ahora, aquí con estos versículos que leímos, versículo 9 en adelante, sabemos que Santiago pues no les está escribiendo a todos los pobres del mundo. No pretende Santiago dar una explicación de la pobreza. No exalta Santiago la pobreza ni la recomienda, ¿ok? Sino que está viendo aquí a este hermano que está en esta situación como una prueba de su fe, ¿ok? Ahora yo quiero que usted piense, hermano, que pensemos en un creyente que era rico, pero que llegó a ser pobre, como lo estábamos viendo ahorita con el ejemplo de Job. Piense usted un momento en un creyente que tiene todos los recursos, que tiene casas, carros, pero que de un día para otro cayó en una pobreza. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué cosas cambiarían en su vida, hermano? A ver, deme ejemplos. ¿Qué piensa usted que cambiaría en la vida de un creyente que tenía todo, hablando en lo material, ¿verdad? Estamos hablando en lo material. Está hablando aquí de riquezas, de pobreza, estos versículos. Pero, ¿qué cambiaría? Y hablando así en lo natural, en lo material, ¿qué cambiaría en ese creyente de un día para otro cae en pobreza? ¿Cómo se sentiría? ¿Qué pasaría, hermanos? Triste. ¿Mande? Deja a Dios a un lado. ¿Qué más? Angustia. Se quedaría solo. ¿Mande? Lo abandonarían muchos. ¿Alguien ha conocido así un rico y que luego cae en pobreza? ¿O usted cuando ha tenido recursos y que luego ya no tiene? Ay, qué malo. Se hizo rico. Ahorita en la salida. Es que mis hermanos que están, no sé si hay gente conectada, pero es que el pastor dice que se hizo pobre cuando se casó, pero no, se hizo rico. Se hizo millonario.
Entonces, es muy cierto eso, lo abandonarían. Cambiaría muchas cosas en su vida este hermano, que una vez fue rico y que ahora es pobre, se queda en la nada, hermanos. Yo creo que es un cambio que duele mucho. Es un cambio que duele mucho socialmente porque, como lo mencionaban ahorita, yo creo que muchos de los que se decían ser sus amigos lo dejarían. Ahorita se me viene el ejemplo del futbolista del América, ¿cómo se llama? Que lo golpearon y cayó en ruina. ¿Cómo se llama? Es del América, era del América. Que ahora vende pan. Ay, no me acuerdo. Salvador. Cabañas, no. Sí, Cabañas, algo así. Bueno, si alguien de los hermanos que está en líneas lo sabe. Salvador Cabañas. ¿Cómo estaba él? Tenía recursos, a lo mejor no era millonario, pero pues le iba bien, rico. Y hermanos, ¿cómo cambió su situación, verdad? Y ahora está, no he leído mucho, pero lo veo así como que está vendiendo pan allá de donde él es, no es de México. Pero todos los amigos que tenía, con los que salía todos los fines de semana o los días que tenían libres, con los que salía a pasear, todas las mujeres que decían amarlo, ¿dónde quedaron esas personas? Porque mientras tienen recursos, tienen amigos, tienen puertas abiertas, tienen lugares a donde ir, todo eso. Bueno, un creyente que pasa, yo creo que también de ser rico a ser pobre, hermanos, ha de ser un cambio bastante drástico, tanto socialmente, porque lo abandonan los amigos, los que se dicen ser amigos, a veces hasta la familia. Físicamente se enferman. O sea, tantas cosas que vienen económicamente en todos los sentidos. Si tenía, no sé, 10 personas a su servicio, a lo mejor pues se queda con uno o se queda sin ninguno. Si todos los fines de semana iban a ciertos lugares o si era miembro de ciertos clubs. O sea, todo eso cambia, hermanos, y ya ha de ser algo durísimo, ha de ser una prueba durísima, hermanos. Tener que dejar todo eso, el menosprecio que a veces cae sobre la persona, todas esas cosas que pasan, porque a veces el creyente es probado en esas áreas. Y estamos viendo ahorita el ejemplo del hermano que tiene y que ahora ya no tiene. Pero esas pruebas son temporales. Son solamente en lo material, hermanos. Esa prueba va a terminar y Dios va a levantar a ese creyente como a Job. Después de probarlo, se quedó en la nada, pero Dios a Job le reintegró todo, le regresó todo. Y dice la Biblia, ahí en el último capítulo de Job, nos habla y nos da otra vez la misma descripción del versículo 1-3, pero ahora al final de Job nos dice que Dios le da el doble. Si tenía 7,000 ovejas, Dios ahora le dio 14,000 ovejas. Si tenía 3,000 camellos, ahora tenía 6,000 camellos. Si tenía una esposa, ahora tenía... No, ¿cómo que dos? Una, pobrecito, se quedó con la misma. Quería cacharlos, a ver qué decían. Qué malos. La misma esposa y el doble pesando, dicen por aquí. No, ¿cómo, hermanos? Y le dio hijos e hijas. Dice que sus hijas eran las más hermosas, como las que estamos aquí. Amén. ¿Verdad que sí? Y todos, amén. Entonces, Job pasa la prueba, hermanos, y Dios le regresa al doble todas las cosas. Pero, hermanos, estar en ese tipo de pruebas, sí, mire, uno que no tiene tanto dinero, la verdad.
Pero cuando es probado para depender de Dios en diferentes áreas, ¿a poco no puede? No cala de repente. Puede ser la riqueza o la pobreza formas de probar nuestra fe, hermano. Como ya lo decía el pastor, tanto en el tener como en el no tener, podemos ser probados, como el que se le quita, como al que se le da, hermanos, en la riqueza. ¿Qué puedes hacer cuando alguien que no tenía y luego tiene mucho? Loco se quiere volver, dicen, ¿verdad? Se vuelven bien locos, hermanos, con 1,000 pesos que reciben. ¿A poco no? El creyente que no tenía y luego Dios lo bendice, le multiplica. Ay, hermanos, a veces hasta se desconocen a los hermanos. Porque ya no, ¿mande? Se volvió loco o loca la hermana. Y anda haciendo y deshaciendo, y Dios, quién sabe ya dónde lo dejó, porque anda vuelto loco, y luego no sé, fueron 1,000 pesos. No, hermana. O 10,000 o 100,000, y ya, no, ya, o sea, ya los perdimos a los hermanos. Tenga cuidado, hermanos, cuando tiene y cuando no tiene, hermano. Amén. Porque tenemos que aprender a depender de Dios, tenga o no tenga, hermano. Porque nuestra dependencia no es de que si hay o no hay. Nuestra dependencia es en Dios. Y no se me vaya a volver loco, porque yo sé que Dios está bendiciendo y a lo mejor aún más, va a bendecir aún mayormente a las familias. No se pierdan la riqueza. Las riquezas son tan temporales y pasajeras, hermano. No ponga ahí su confianza ni su dependencia. Pero podemos ser probados en el tener, en la riqueza, como en la pobreza. Mire, el joven rico de Marcos capítulo 10, versículo 17, ¿se acuerda? Mi esposo habla mucho de este joven. Este joven rico quería vida eterna. Y el joven, dice la escritura, que el Señor Jesús llegó ahí y el joven fue corriendo a alcanzar al Señor Jesús, corriendo, y le dice: quiero vida eterna, ¿qué hago? Y el Señor Jesús le dijo: los mandamientos. No adulteres, no mientes. Le comienza una lista y dice el joven: desde mi juventud he guardado todos los mandamientos. Le dice el Señor Jesús: bueno, entonces ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y haz tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el joven, hermano? Iba corriendo y hasta se humilló, se hincó al Señor. Cuando el Señor le dijo eso, así como que pasitos para atrás, ¿verdad? Ya me voy. Dice la Biblia que afligido se fue, porque eran muchos los recursos que él tenía. Y el Señor Jesús dice ahí: cuán difícil es que alguien rico entre en el reino de Dios. No es imposible, pero es difícil. Y luego vuelve a decir: qué difícil es cuando confían en las riquezas. A este joven rico el Señor Jesús le puso la prueba del rico, de quedarse sin nada. ¿Y qué pasó? Pues no la pasó la prueba. No la pasó la prueba este joven y se quedó sin la vida eterna, hermano. Que ya después hasta los discípulos se pusieron ahí medio celosos, ¿verdad? Porque ¿quién fue? Pedro fue el que dijo, ¿verdad? No, y nosotros, Señor, ¿qué nos vas a dar a nosotros? Lo hemos dejado todo por ti. Que en una ocasión el pastor también dijo: ¿qué había dejado Pedro? Las redes, unas redes, a lo mejor todas viejas, pero no, Señor, lo dejé todo por ti. Pero este joven, hermanos, no pasó
la prueba de la riqueza. Tenga cuidado cuando Dios nos pruebe, hermanos, sea en la pobreza o en la riqueza, que el Señor nos encuentre siendo fieles a Él. Amén. Porque qué triste para este joven que estuvo ahí en la puerta, hermanos, porque Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Estuvo ahí en la puerta, hermano, para entrar a la salvación, a la vida eterna, y no entró por la puerta. Tuvo todo el amor del Señor Jesús, porque dice la Biblia que el Señor Jesús dice que vio a este joven y el Señor lo amó. Pero con todo eso, el joven no la pasó la prueba. ¿En qué mandamiento falló, hermanos? En el primero. ¿Qué dice el primer mandamiento? El primero y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo. Bueno, estaba fallando este joven en su amor por Dios, y pues no pasó la prueba, hermanos. Entonces, Dios nos puede probar tanto en pobreza como en la riqueza, hermanos. Dice aquí Santiago: el hermano que es de humilde condición. Y aquí dijimos, humilde condición, hermanos, es pobreza. Pobreza. Sí, es pobre. Dice: el hermano que es pobre, gloríese, alégrese, dé gritos de júbilo, es lo que está diciendo ahí en el original. De gritos de júbilo en su exaltación, en su alteza, también dice en la 1909. ¿Por qué, hermanos? Porque a lo mejor ese hermano no tiene los recursos, pero dice: gloríese en su exaltación, gloríese en los bienes de su fe. Gloríese en los bienes de su fe, en su riqueza espiritual, hermano. Las bendiciones que Dios le ha otorgado a ese creyente. Las bendiciones que tiene de parte de Dios, empezando con su salvación, en que es hijo de Dios. Cuando vemos esa palabra en el original, hablando de la exaltación, habla de una posición. Y usted y yo, hermanos, tenemos una posición. Dice que somos hijos de Dios, y en una de las epístolas de Pablo dice que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Mire todas las bendiciones que tenemos, la autoridad como hijos de Dios. Entonces, por eso dice Santiago: el hermano pobre, de humilde condición, gloríese, alégrese en los bienes espirituales que tiene, en las bendiciones, en la riqueza espiritual. Y eso es consolador, hermano, para el creyente. Santiago les está escribiendo a estos hijos de Dios, en este caso, para que piensen en los recursos y en los bienes eternos, hermano, y que quite sus ojos de lo que acaba de perder este hermano. Yo sé que Santiago estaba escribiendo a hermanos que, como les digo, eran dispersados. ¿Cuántos no dejaron familia, dejaron casas, posesiones? A lo mejor algunos les quemaron sus casas, les rompieron sus bienes, les robaron, les quitaron. Y Santiago conocía todo esto, y como buen pastor él estaba dando esta palabra a esos creyentes y les decía: ustedes tienen mucho de qué alegrarse. A lo mejor estás ahorita en pérdida, en pobreza, pero tienes muchas riquezas que tienes que mirar, porque a veces nomás nosotros vemos lo material, hermano, y no enfocamos nuestra mirada en los recursos espirituales. Y a veces Dios nos quita cosas para que volteemos a Él, para que lo miremos a Él, porque si no, mire, acá andamos locos con los espejitos baratos del mundo, con las riquezas ahí del mundo, hermano, y nos perdemos.
¿Cuántos se han perdido con las bendiciones que Dios les dio? Sea un trabajo, sea una casa, sea un negocio, y ya pusieron el negocio y Dios. ¿Ha conocido a alguien así, hermano? Qué fuerte, hermano. Pero Dios, el siervo de Dios Santiago le dice a este hombre: quita tus ojos de los bienes materiales y ponlos en lo eterno. A lo mejor estaba en pobreza, pero quita tus ojos de eso que acabas de perder y ponlos en todos los bienes, en la posición que tú tienes como hijo de Dios. Amén. Y mire lo que dice el Salmo 107:41, hermanos. Salmo 107:41. Salmo 107:41 dice: levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Vamos a ver otro pasaje, Salmo 113, que hablan casi lo mismo. Salmo 113, versículos 7 al 10. Perdón, sí. 113 del 7 al 9. Dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Fíjese bien aquí en este versículo 7, dice: Él levanta, o sea, Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Estos dos son dos hombres, dos personas que muestra aquí este salmo, el 113. Uno, dice la Biblia, que es pobre. Uno es pobre. A lo mejor carece de todo, ¿verdad? Pero carece mucho, pero tiene algo. O sea, el pobre carece de cosas, pero tiene algo el pobre. Pero el menesteroso es aquel que carece de todo y no tiene nada, hermano. Por eso dice aquí la Biblia: y al menesteroso alza del muladar. Y el muladar nos habla de un lugar sucio donde se acumula basura o cosas inservibles, que en la Biblia 1909 dice: y al menesteroso alza del estiércol, algo así dice la Biblia. Que el muladar es un lugar donde también se acumula estiércol. Entonces imagínense a estos dos personajes: el pobre, pero también está el menesteroso, el que no tiene ahora sí nada, es un indigente. La palabra menesteroso ahí en el original habla de indigente o de un mendigo. Entonces, esas dos personas, Dios, hermano, tiene el poder para levantar al pobre y al menesteroso, aún al que no tiene nada, hermanos. Dios puede cambiar sus vidas. Mire, cuando Cristo viene a la vida de la persona, cambia no solamente trae una posición como hijo de Dios, sino que también, hermano, aún en lo económico hay cambios. Y yo sé que muchos de ustedes lo han visto, cómo estaban sin Cristo y cómo ahora están en Cristo, cómo Dios los ha ayudado, y ahora hay hermanos que comen mejor, que tienen casas, tienen su hijo en la universidad. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es bueno y Dios hace un cambio tremendo en la vida de las personas. Y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, nada que ver, de ese falso evangelio que anda de la prosperidad. No es nada de eso.
Dios hace cambios en la vida de la persona y lo hace ser más productivo también, lo bendice. Ahí en su trabajo, aunque le paguen poco, hermanos, Dios multiplica ese dinero. Y Dios hace añadir bendiciones de aquí y de allá. Y cuando acuerdas, ese hombre, con esos 1,000 que gana a la semana, 1,200, 1,500, hermanos, Dios lo bendijo y ya está construyendo su casita. Dios lo bendijo y ya sus hijos están estudiando. Porque recuerde que la bendición de Jehová es la que enriquece, dice Proverbios, y no añade tristeza con ella. Amén. Entonces, aquí Santiago está hablando a este hermano de humilde condición que se gloríe, que no ponga sus ojos, que quite sus ojos ya de eso que perdió y que se gloríe en las bendiciones espirituales, en las riquezas con las que él cuenta, hermano. Y va a salir hasta con saldo a favor, como lo vimos en clases pasadas. Amén. Entonces, a este hermano Dios le está hablando que se gloríe en su exaltación. Amén. Y a los ricos les recuerda Santiago que no hay motivo para gloriarse en sus riquezas. Porque le dice, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Él está hablando al rico para que no se gloríe en sus riquezas, hermano. ¿Por qué? Porque nada de eso se va a llevar cuando se muera el rico. ¿Qué dijo Job, hermano? El texto que leímos, desnudo ¿qué? Salí del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Y el apóstol Pablo lo puso más, digamos más como más educado. No, lo puso, pero es lo mismo. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:7. Yo cuando leía estos versículos, dije, ay, Job, directo, desnudo vine y desnudo me voy. Y Timoteo lo dice, pero ya más elegante, pero es lo mismo. Dice 1 Timoteo 6:7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Verdad que es lo mismo? Nada hemos traído y nada vamos a poder sacar. O sea, las riquezas que tú tengas, no te las vas a poder llevar. Y qué triste más cuando un rico es pobre para con Dios. O sea, no hizo tesoro allá en el cielo. Va a vivir en la indigencia eterna, o sea, sin Dios, sin todas las bendiciones eternas. Pero hermanos, aquí Santiago le está diciendo a este hombre rico, no te gloríes en tus riquezas, porque cuando te mueras pues no te vas a llevar nada, porque las riquezas, hermanos, materiales son temporales. Amén. Entonces, por eso él le está diciendo, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. O sea, está hablando de lo transitorio, de lo pasajero, que son las riquezas, lo pasajero que es nuestra vida, y para que enfocaran su vista en lo eterno, hermanos. Entonces, versículos 10 y 11 hacen alusión a lo transitorio, a lo pasajero, que son las riquezas, pero también nuestra vida, hermano, aquí en la tierra. Por más años que vivamos, nada que ver con lo que vamos a vivir por la eternidad. Y es una alusión que está haciendo aquí Santiago a Isaías 40, capítulo 40, versículos 6 al 7, que nos habla de lo mismo. O el Salmo 103, versículo 15 al 16. Ya son las 8, ¿verdad? Bueno, hasta ahí nos quedamos. Quería cerrar con el 12, pero cerramos el próximo miércoles. Es un muy buen cierre el versículo 12, hermanos, a las pruebas.
pero no me quiero adelantar. Así que, hermano, recuerde, nuestra fe puede ser probada en la pobreza o en la riqueza. Aquí es que la pasemos aprobados, en la pobreza o en la riqueza. Así que quitemos nuestra mirada de las cosas materiales y pongamos nuestra mirada en las cosas espirituales, en las cosas que son eternas, hermano. Mire, hay tanta gente que se preocupa tanto, que el trabajo, que aquí, que se preocupó tanto que le dio un infarto y ahí no disfrutó ni el trabajo, ni la familia, ni nada, y vivió siempre preocupado. Entonces, no pongamos nuestra mirada. Si tú perdiste algo material, no estés ahí clavado en eso, hermano. Disfruta la posición que tienes como hijo de Dios, disfruta las bendiciones que sí tienes, que puedes gozar, y pongamos nuestra mirada en las cosas eternas. Amén. Así que pues vamos a orar y darle gracias a Dios por este tiempo, esta palabra que Dios ha hablado a nuestras vidas, y que le digamos, Señor, pues que seamos buenos hijos en la pobreza y en la riqueza. No se me aloquen, hermanos, si un día Dios lo bendice, porque le voy a recordar esta palabra. Mejor me invita a comer o a pasear en su carro. Así que no pierda de vista lo que es realmente importante, lo eterno, hermano. Y cuando Dios lo comience a bendecir en lo económico, también sea fiel a Dios en todo. Siga usted igual con Dios o mejor. Y todo lo que tenemos, a presentárselo a Dios. ¿Qué quieres que haga, Señor? Sea poquito, sea mucho, ¿qué quieres que haga con esto, Señor? Amén. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, gracias por lo que tú nos estás enseñando a través de tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has hablado. Cómo a veces el creyente es probado en su fe, en lo económico. Yo creo que es un área muy difícil para muchos creyentes que ahorita están en esa prueba, Señor, en lo económico. Yo te pido, Padre, que ayudes a mis hermanos, aquellos que ahorita están siendo probada su fe, que tenían mucho y ahorita no tienen, o aquellos que no tenían y ahorita tienen en abundancia, Señor, que están siendo probados en su fidelidad a ti, Señor, en su fe, que puedan pasar la prueba, Señor, y que tú siempre seas lo más importante en sus vidas, que no te dejen, Señor. Esas personas que están pasando por escasez, Dios, que ellos vayan a ti, porque tu palabra hemos leído, Señor, que tú bendices a tus hijos, que tú levantas del polvo al pobre y aún al menesteroso, Señor. Tú lo bendices y lo cambias de manera radical, Señor. Gracias porque tenemos recursos poderosos en ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a gloriarnos en la exaltación. Ayúdanos a gloriarnos en las riquezas espirituales, en que somos hijos tuyos. Ayúdanos a ver, Señor, las cosas espirituales, las bendiciones que tú nos das, Señor. Y ayúdanos a ser buenos administradores, tanto en lo poco como en lo mucho. Seamos fieles a ti, Señor, que seamos una iglesia fiel a ti, sea el momento que estemos pasando, sea el momento que esté viviendo cada persona, cada familia, que seamos fieles a ti, Señor, que no nos vuelva loco ni el no tener, ni el tener en abundancia, Señor. Que no nos alejemos de ti, sino que nos acerquemos cada día más y más a ti, que te amemos por sobre todas las cosas, Padre, y bendice a aquellas familias que ahorita están pasando por necesidad.
Yo te pido por aquellas familias que aún a veces, Señor, no tienen el qué comer. Yo te pido que les bendigas y que ellos en medio de su necesidad puedan clamar a ti, puedan depender de ti, Señor. Y yo sé que tú vas a obrar de una manera maravillosa, sobrenatural. Y aquellos que están ahorita en la abundancia, Señor, puedan también ellos ofrecerte a ti sus recursos, sus vidas, para adorarte a ti en todo momento, Señor. Gracias porque tú eres nuestro amparo, nuestro sostén. Tú eres nuestro Dios. Bendice a mis hermanos, Señor. Y gracias por tu hermosa palabra, que no vuelva vacía, sino que produzca fruto en cada familia, en cada hogar, en cada persona. Gracias te damos esta noche, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.